Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCS. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. El sistema inmunológico se puede describir como una red de células, órganos y tejidos que juntos ayudan al cuerpo atacando infecciones que pueden enfermarnos. Relacionado a esto, se ha desarrollado una terapia que, con la ayuda del sistema inmunitario y la quimioterapia, amplía la esperanza de vida a mujeres con cáncer de mama. Más del 15% de los tumores en cáncer de mama son triple negativo, el más agresivo y con peor pronóstico. Ahora un estudio mundial demuestra que combinar la quimioterapia con la inmunoterapia mejora la supervivencia de estas pacientes y su calidad de vida. Mejora la supervivencia en torno a un 30%. Muchas pacientes que gracias a este avance pueden vivir 1 año más, 2 años más, 3 años más. Y es un nuevo paso adelante, de tal forma que cada vez hay más pacientes que empezamos a ver la cronificación de esta enfermedad. Este nuevo fármaco busca regular la forma en que trabaja nuestro sistema inmune. Ataca directamente una proteína de nuestro organismo que actúa como freno e impide que nuestras defensas detecten y destruyan al tumor cancerígeno. Nuestras defensas, en ocasiones, tienen ese freno de mano puesto. Por lo tanto, son incapaces de atacar al tumor. Este fármaco lo que hace es bloquear ese freno de mano, bloquear esta proteína, de tal forma que quitamos el freno de mano y los linfocitos, el coche, es capaz de avanzar y hacer lo que tiene que hacer, que es destruir las células tumorales. Un tratamiento terapéutico que ya se ha probado en Estados Unidos y en Europa y que ya se suministra en algunos hospitales españoles. El cáncer se encuentra entre las principales causas de muerte en el mundo. Según datos de la OMS, durante el 2020 se presentaron 10 millones de defunciones relacionadas a esta enfermedad, que puede desarrollarse en diferentes partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, existe un tumor que puede atacar los tejidos de nuestra boca. A continuación, más detalles sobre el cáncer bucal. Hola, mi nombre es el Dr. Óscar Obed Ríos Coronado, residente del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y hoy vamos a hablar un poco sobre cáncer de boca. ¿Pero qué es este cáncer de boca? El cáncer, por definición, es un aumento de la celularidad de crecimiento acelerado e invasor. Se puede dar en diferentes tejidos dentro de la boca, como es la mucosa, que es el revestimiento dentro de la boca, glándulas salivales, músculo o inclusive los dientes. El problema de este es que destruye los tejidos, y el problema de este es que es el tumor más frecuente de cabeza y cuello. ¿Qué tan frecuente es? Este se puede presentar hasta 1 en cada 100,000 habitantes aquí en México, y se presenta más frecuentemente en la lengua y en el piso de la boca. ¿A quién afecta principalmente? A los hombres, pero también puede afectar a las mujeres. Y por curiosidad nomás, el tipo celular más frecuente suele ser el cáncer escamoso. ¿Cómo se presenta? Afortunadamente hay lesiones premalignas que nos pueden predecir el desarrollo de esta enfermedad, como la leucoplasia, que se llama, o la eritroplasia, cada una con un riesgo de convertirse en cáncer de la leucoplasia en 7% o hasta el 30% en el caso de la eritroplasia. Pero ¿cómo se presenta entonces clínicamente? ¿Cómo vamos a sospechar esto? Las lesiones pueden presentarse como en forma de tumor, de úlceras, cambio de coloración en la boca, alguna asimetría en la lengua o dentro de la boca e inclusive sangrados. El paciente puede sentir inclusive dolor, pérdida de peso, bolas en el cuello, entumecimiento o sensación de cuerpo extraño. El diagnóstico requiere, para empezar, una sospecha y una evaluación médica. A continuación, tu médico decidirá si se necesita una biopsia, es decir, tomar un pedacito del tejido y mandarlo a estudiar. Una vez confirmado el diagnóstico, nosotros solicitaremos estudios pertinentes de imagen para estadificar o decir qué tan avanzada es la enfermedad y para personalizar el tratamiento que requerirá la persona en ese momento. Hay factores predisponentes para esta enfermedad, los cuales los más importantes es el tabaco y el alcohol. Hay otros que se conocen como la nuez de Betel, que se usa mucho en la India, o los vapeadores. Así es, los vapeadores, que son continuamente cuestionados. Lo curioso es que si combinamos alguno de estos, por ejemplo el tabaco y el alcohol, puede aumentar el riesgo hasta en 35 veces. Hay otros factores de riesgo que se pueden evitar, como el estilo de vida o tener enfermedades que causan inmunodepresión, como diabetes u otras. Lo que sigue es entonces llevar a cabo lo contrario, un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada y acudir a revisiones sistemáticas con tu médico. Como dijo el presidente John F. Kennedy, el momento de reparar el techo es cuando el sol está brillando y no cuando ya tenemos la tormenta sobre nosotros. Recuerda, tu salud es prioridad y cuando gustes puedes acompañarnos en el servicio de otorrino en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Gracias.
En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló de manera oficial el derecho al aborto, mismo que garantizó a las mujeres el poder tomar decisiones sobre su cuerpo desde 1973. Una decisión que ahora recae sobre los gobiernos de cada estado por individual. Situación que ha provocado la saturación en clínicas de los estados vecinos que sí brindan esta atención. Aumentan las pacientes en las clínicas de aborto en Florida, luego de que los estados vecinos restringieron fuertemente la interrupción voluntaria del embarazo, aprovechando una polémica decisión de la Corte Suprema estadounidense. Estos centros de salud están desbordados. Estamos tratando de servir a la gente en nuestras propias comunidades en Florida, pero también tenemos una afluencia de personas de fuera del estado que vienen a nosotros, de Georgia, Tennessee, Luisiana, Mississippi, incluso Texas. Y así estamos tratando de proporcionar atención a todas estas pacientes que vienen, y se está volviendo muy difícil. Pese a que redujo en julio de 24 a 15 semanas el plazo para abortar, Florida es ahora uno de los lugares más permisivos para interrumpir el embarazo en el sureste de Estados Unidos. La ONG Planned Parenthood es uno de los principales proveedores de servicios reproductivos del país. Hemos ampliado el horario, tenemos personal que trabaja 12 horas al día algunos días. Hemos abierto algunos centros de salud los fines de semana y también estamos añadiendo médicos. A unos 450 kilómetros al sur de Jacksonville, en esta clínica, Jasmine está a punto de someterse a un aborto quirúrgico. Dudó mucho antes de acudir, pero prefirió abortar para poder terminar sus estudios universitarios. Jasmine vive en Florida y no puede ni imaginar la experiencia vivida por quienes viajan desde otro estado para abortar, pero sí ha sufrido las dudas y el estrés generados por la decisión de la Corte Suprema. Honestamente ha sido aterrador. No sabía si Florida, al ser un estado republicano, iba a cambiar su decisión. En un momento dado me sentí un poco más apurada para tomar mi decisión. Tuve que pensar en planes de respaldo en caso de que tal vez quedara atrapada con el feto, así que estaba muy asustada. Las pacientes de otros estados tienen que tomarse varios días libres en el trabajo, ya que la nueva ley de Florida exige que una mujer tenga 2 citas con al menos 24 horas de diferencia antes de someterse a un aborto. Deben encontrar además la forma de viajar y alojarse en el estado y en ocasiones buscar a alguien que cuide de sus hijos. En 2013, Uruguay legalizó el cannabis con fines medicinales y recreativos. Con esta estrategia, que además disputaba el negocio con el narcotráfico, se convirtió en el primer país del mundo en regular este mercado en su territorio. A 10 años del decreto, la industria del cannabis sigue avanzando en el país, esta vez sobre un camino claro y lleno de posibilidades. Pionero global en regular la compraventa de marihuana con fines recreativos, Uruguay ve hoy florecer su industria de cannabis medicinal que, pese a las barreras, crece exponencialmente de la mano de una amplia gama de productos. Rodeado de detractores que vaticinaban un caótico escenario de inseguridad y narcoturismo, el entonces presidente de Uruguay, José Mujica, pidió al mundo en 2013 que le permitiera impulsar el experimento sociopolítico de legalizar la marihuana. Aquel camino bosquejado como lucha contra el narcotráfico, que acaparó las miradas, evolucionó en casi una década hacia un mapa con bordes definidos y un horizonte con alto potencial comercial, la exportación de cannabis para uso medicinal. Como asegura la cofundadora de la plataforma de negocios Cannabis Business Hub, Mercedes Ponce de León, la industria del cannabis está creciendo exponencialmente en Uruguay, donde sumadas las de cultivo, manufactura e investigación, se otorgaron 199 licencias a empresas. Ya se llevan invirtiendo más de 70 millones de dólares en este país en cuanto al sector y, por ejemplo, de las 12 licencias de industrialización que hay, el 50% es de capitales extranjeros y el 50% de capitales uruguayos. Si sumamos lo que son las exportaciones, ¿no?, de
cannabis medicinal y de cáñamo industrial. En el 2020 se exportaron 7 millones de dólares, en el 2021 se exportaron 8 millones de dólares y en lo que vamos del 2022 en el primer semestre ya vamos más de 4,5 millones de dólares de lo que es exportación y se espera que siga creciendo. Si bien, a diferencia de otros pioneros como Canadá, Uruguay impulsó la marihuana recreativa antes que la medicinal, según Ponce de León. Desde que comenzó a exportar flores para uso medicinal en 2019, los envíos principalmente destinados a Europa no han menguado. Mientras la emprendedora proyecta que el mercado global del cannabis, que en 2020 movió cerca de 30.000 millones de dólares, alcance a mover 200.000 millones para 2028, para el secretario general de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, Daniel Maki, las barreras prohibicionistas persisten. Nosotros estamos gobernados bajo las Naciones Unidas en este negocio. Entonces hay ciertos tratados internacionales que hay que tener en cuenta a la hora del comercio de estupefacientes. Para Maki, que participó este julio de la Conferencia Internacional de Cannabis ICBC en Berlín, cada vez hay más naciones interesadas en estos productos medicinales recetados para dolencias vinculadas a la quimioterapia, la epilepsia o la esclerosis multilateral amiotrófica. La poliomielitis es una enfermedad que hasta principios de los años 90 paralizaba casi 1.000 niños y niñas cada día en 125 países, según datos de la OMS. 30 años después de que este virus se declarara controlado en la región de las Américas, autoridades en Nueva York detectaron un caso reciente de contagio que reaviva preocupaciones sobre esta enfermedad. El virus de la polio se ha encontrado en las aguas residuales de la ciudad de Nueva York, en otra señal de que la enfermedad, que no se había visto en Estados Unidos en una década, se está extendiendo silenciosamente entre las personas no vacunadas, dijeron el viernes las autoridades sanitarias. Instaron a la población a vacunarse, especialmente a los niños. La presencia del poliovirus también se había detectado en Londres, y la capital puso en marcha un programa de refuerzo contra la polio para niños de 1 a 9 años. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa que puede causar parálisis en cuestión de horas e incluso la muerte. El virus invade el sistema nervioso y se transmite de persona a persona y afecta sobre todo a los menores de 5 años. La falta de autoestima, la depresión, la ansiedad o el sentido de angustia son solo algunos de los estados que pueden derivar en suicidio. Un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. En Venezuela, un estudio realizado reveló que los estados andinos tienen la tasa más alta de suicidios en relación al resto del país. Un viaducto en los Andes de Venezuela. En este lugar, el bombero Henry Lacruz cuenta que saltó de su moto para evitar que un joven de 21 años saltara en un intento por suicidarse. Y yo me tiré de la unidad y lo agarré. Cuando yo agarro al muchacho de los brazos, él intentó irse, pero yo como pude con mucha fuerza y lo halo hacia la orilla de la acera y traté de salvarlo porque él iba derechito a tirarse al vacío. Y nosotros nos caímos en la acera. Comenzaron a hablar. Casi 2 horas después lo convenció de que esa no era la respuesta a sus problemas. El patrullaje en lugares de riesgo ha aumentado, pero Henry no siempre tiene la misma suerte en la región con mayor tasa de suicidios del país. No existen cifras oficiales, pero el Observatorio Venezolano de Violencia estima que en 2021 ocurrieron 1.164 suicidios, una tasa de 4,3 por cada 100.000 personas. Esa tasa alcanzó 9,9 en Mérida, estado agrícola y turístico. La depresión es una de las principales causas, según el observatorio, que basa sus cifras en casos reseñados por la prensa y reportes parciales de autoridades. Es el caso de Thais luego de que su esposo la abandonara con 6 hijos. Mis hijos eran los que estaban conmigo todo el tiempo y ellos buscaban estrategias para sacarme, para compartir conmigo. Y estaban de verdad preocupados, pero nunca pensaron que fuera capaz de hacerlo. No hay estudios que expliquen el porqué de la alta incidencia en esa apacible región montañosa. Necesitamos formar a la sociedad en este tema, hacer que las personas dejen de pensar en esto como un tabú, que pierdan el miedo a mencionar incluso la palabra suicidio, porque el Estado Mérida durante varios años ha encabezado la lista
a nivel nacional, no solamente de suicidios consumados, sino de intentos de suicidio. Entonces el hecho de que uno tenga esos pensamientos o tenga esos intentos hace ver como que la familia se avergüenza de ti, como que es un tema que nadie va a tocar, que sucedió en esta familia pero que nadie se entere, o de repente pues sí se enteran, pero nadie la menciona. Entonces no tienes esa ayuda que realmente necesitas. El Consejo Legislativo de Mérida lanzó a finales de julio la campaña de prevención Aquí estamos, aunque no se conocen los protocolos para acceder a esa ayuda. La idea de la campaña es que nosotros podamos llegar a las escuelas con charlas informativas de concientización sobre lo que es el suicidio y cuáles son las formas de prevenirlo, cuáles son esas señales que a nosotros nos indican que una persona tiene ideación suicida y cómo desde el hogar, desde la escuela, los amigos, cómo pueden apoyar. Hemos detectado que la ideación suicida o los intentos de suicidio están muy presentes en colectivos especialmente vulnerables. Hablamos de comunidad LGBTQ, personas transgénero. La Federación de Psicólogos tiene una línea telefónica para asistencia. Según expertos, la iniciativa es insuficiente frente al déficit de programas estatales de ayuda psiquiátrica y centros de salud especializados en Mérida. El síndrome de West es una alteración cerebral grave y poco frecuente. Aparece durante los primeros meses de edad de un bebé y se caracteriza por provocar espasmos infantiles o retraso en el desarrollo psicomotor de los niños y las niñas. En el estado de Puebla, en México, una corredora muy particular dedica maratones con el fin de apoyar a la lucha contra esta enfermedad. Julieta Escobar es una corredora mexicana única. Realiza carreras de largas distancias vestida como china poblana, un traje típico del estado de Puebla. Lo hace con el fin de ayudar a niños con síndrome de West, una enfermedad que padece su hija. Y yo quería representar de alguna manera, sí llamar la atención, pero al mismo tiempo con orgullo, portar un traje típico de mi estado, que es precisamente el traje de china poblana. Yo no había visto ninguna corredora con este traje. En su traje se puede ver el escudo nacional y el calendario azteca bordado con lentejuelas de colores. La chinita, como la llaman en las carreras de diferentes distancias, no pierde la oportunidad para decirle a quien la ve en sus recorridos que cada circuito, trote y kilómetro lleva una causa social. La atleta decidió iniciar las carreras con causa tras enterarse de que su hija de 8 meses se enfermó de síndrome de West, un padecimiento que ocasiona regresión en el desarrollo y el actuar de los niños. Pero la inspiración, asegura, también viene de Catarina de San Juan, la original china poblana, al ser una guerrera que escapó de sus raptores en varias ocasiones. A mí me da mucho orgullo como mujer portarlo y dar a conocer que sí se puede, como un mensaje de esperanza, de fe y de orgullo nacional, que eso me gustaría llevar a todos lados donde Dios nos permita donar nuestros pasos con causa. Ante la enfermedad de su hija, Julieta empezó su primer maratón con 42 kilómetros y 195 metros para recabar recursos que ayudaran en su tratamiento. Pero sorpresivamente su pequeña hija sanó del síndrome que deterioró su salud en poco tiempo. Hoy, como una manera de agradecer a la vida y a Dios, comenzó a dedicar maratones y carreras a fundaciones que atendían a infantes con esta enfermedad. La retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán y el desplome del gobierno provocaron una suspensión importante de ayuda humanitaria a un país que ya se encontraba en crisis. Ahora que los radicales controlan gran parte del territorio, la población es atacada además por el hambre, la pobreza y la necesidad de atención médica. Este hospital de Musa Qala, en el sur de Afganistán, es muestra de la crisis humanitaria que vive el país, a un año del regreso al poder de los talibanes. El mes pasado el centro de salud se vio forzado a cerrar sus puertas, salvo para las personas sospechosas de estar infectadas por cólera. Tenemos 550 pacientes, 550. Son muchos pacientes. Decidimos interrumpir otros servicios y controlar el cólera y dar seguimiento a nuestros pacientes por el espacio y las salas. No tenemos mucho espacio o salas. Los talibanes tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021.
aprovechando la retirada precipitada de las fuerzas extranjeras dirigidas por Estados Unidos. Un año después, la violencia disminuyó, pero la pobreza se agudizó, acentuada por la sequía y el aumento de precios desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Antes era mejor. Desde que el Emirato Islámico gobierna no podemos encontrar pan. No les puedo dar leche a mis hijos, no tenemos nada. En 3 o 4 noches no hemos tenido una comida caliente. Antes era mejor. Podíamos encontrar comida. Ahora no hay nada. Los problemas económicos de Afganistán empezaron mucho antes del regreso talibán. Muchos denuncian que el gobierno anterior estaba plagado de corrupción. No teníamos información sobre la ayuda que venía antes. Había muchos problemas porque la ayuda desaparecía. En lugar de dársela a las autoridades de salud pública, la oficina del gobernador y el ministerio hacían tratos con ella. Ahora hemos asegurado transparencia sobre esto. Pero estos apoyos dejaron de llegar a Afganistán. Estados Unidos congeló los $9.500 millones de activos del Banco Central. El sector financiero se hundió y la ayuda extranjera, que representaba el 45% del PIB del país, se interrumpió repentinamente. Afganistán recibió ayuda humanitaria solo tras el terremoto de junio, que mató a más de 1,000 personas y dejó a decenas de miles sin hogar. Mientras tanto, este hospital, gestionado conjuntamente por el Ministerio Afgano de Salud y la ONG Médicos Sin Fronteras, sigue batallando para atender a sus pacientes. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.